hemos visto este 2017 que la inflación ha estado muy por encima del objetivo del Banco de México. El año pasado estaba incluso en niveles bajos, realmente históricamente bajos, inferiores al 3%. Sin embargo, este año, por ejemplo, el dato de la primera quincena de mayo estuvo en 6.17%. El gobernador del Banco de México ha dicho que hacia finales de 2017 irá convergiendo hacia el objetivo, es decir, irá bajando, y que en 2018, finales de 2018, estaría pues ya dentro del rango objetivo de 3% más menos 1. Obviamente estamos pensando más hacia el más, obviamente el mercado, en la encuesta que dio a conocer de los analistas el Banco Central de nuestro país, pues más bien le están viendo pegado al 6%. Y esto tiene muchas ramificaciones. Una de ellas, aparte de que pues el dinero vale menos un poco y que el Banco de México tiene que subir la tasa de interés, pues son los créditos denominados en UDIs o que están vinculados a la inflación. Es un asunto que durante mucho tiempo mi amigo Fernando Sotojay, director de Tu Hipoteca Fácil, le ha dado mucho seguimiento porque son muchos los trabajadores que ven dañado su patrimonio, porque pues les va creciendo, su ingreso no crece, pero sí lo que van pagando en cuanto a su... Sí, cara, fíjate que este año, como bien lo dices, esperamos un incremento de la inflación de alrededor del 6%. Si bien es cierto, los créditos hipotecarios de Infonavit, Foviste y demás, a raíz de la promulgación de la desindexación del salario mínimo como vehículo de pago hacia las UMAS, de incremento o de ajuste del precio, a partir del 2017, de este año, se incrementan en función de lo que se incremente menos, o sea, el salario mínimo o la inflación. Lo que estoy viendo yo que va a pasar el 1 de enero del 2018 a más de 5 millones de acreditados, por ejemplo, el Infonavit, es que van a deber 6% más de deuda y su mensualidad se les va a incrementar 6%. Porque aunque el salario mínimo es cierto que a través de la desindexación ya está topado al incremento de la inflación, sí, al valor de la UMA, claro, ¿no? Es cierto que la UMA, pues todos estamos viendo lo que acabas de comentar, que la UMA, o el valor de la inflación, va a ser del 6% este año. Pues imagínate que tú eres una persona que debes 500,000 pesos a tu crédito de Infonavit. El 1 de enero del 2018, tú vas a deber 530 mil pesos, 530 mil pesos de tu crédito hipotecario. Oye, ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser posible que deba 530 mil si ayer debía 500? Pues esto es muy sencillo. Como se va a actualizar la deuda en función del incremento que tiene la UMA, pues entonces tú vas a ver ese 6% más y tu mensualidad va a pasar, en vez de tener una mensualidad de 5,000 pesos que estabas pagando, vamos a pensar 5,000 pesos más o menos, va a estar pagando 5,300 pesos mensuales. Y habrá quien diga, ay, 300 pesos no es nada. No, 3,000 pesos, si lo multiplicamos por 12, equivale prácticamente a una mensualidad, más de una mensualidad de lo que estarías pagando. Y estas personas que ganan 5,000 pesos, que van a pagar 5,000 pesos mensuales de su hipoteca, ganan 15,000 al mes. Diles a estas personas que resulta que porque tu deuda sigue actualizada, sigue denominada en una moneda que no existe, que se actualiza año con año, vas a pagar el equivalente en el año a un mes. Ahora, ¿cuál es el cálculo actuarial? Eso creo que nunca te lo he preguntado, por el cual está hecho así, porque normalmente en los otros créditos hipotecarios pues son pesos congelados, ¿no? Así Como es. usted, o sea, digamos, si yo me comprometo a pagar 5,000 pesos, pues serán 5,000 pesos de aquí a los 30 años que dure mi crédito, o 15, o los que dure. La racional o la lógica atrás de denominar los créditos en salarios mínimos tiene varios aspectos. La primera es decir, oye, con el crédito en salarios mínimos te lo hago a mucho más largo plazo, eso quiere decir que pagas una mensualidad más baja. Y aunque no amortices tanto capital, o prácticamente no amortices como va a ser en estos casos de inflación más alta, lo que implica el incremento del salario mínimo, lo que vas a tener tú en estos casos es que en teoría la persona podría ir pagando más y más y más de su crédito porque va ganando más. Esa es la racional o la lógica atrás de haberlos denominado en salarios mínimos. Te pongo una mensualidad más baja, y eso permite que en el tiempo, con los incrementos a tu ingreso que vas a ir teniendo, puedas ir pagando más. La realidad de las cosas es que no ha sucedido así. La realidad de las cosas es que al ser créditos denominados en estas monedas, por llamarle de una manera, o en estas formas de pago, las personas no incrementan su capacidad de ingreso en función al incremento que tienen sus deudas, y estas personas se quedan atoradas en el tiempo. Hemos visto ejemplos gravísimos de personas y hemos visto ejemplos, un muy querido amigo mío, Jim Toll, me decía, Fer, es que sí tenía un sentido el que nosotros en su momento se otorgaran los créditos en salarios mínimos. Sí, en su momento lo tuvo,
de ese momento terminó por lo menos en el 1997. Y desafortunadamente las instituciones de crédito, principalmente aquellas vinculadas a los trabajadores, ya sea el Infonavit o el Fobiste, continuaron otorgando créditos en esta moneda. Y al otorgar créditos en esta moneda, las personas pareciera que es muy bueno porque pagas muy poquita mensualidad al principio. Pero conforme se empieza a actualizar, como los créditos no dan tiempo de pagarse la capital en los primeros años, porque el incremento es más alto de lo que tú amortizas, es decir, claro, ajusto más de lo que pago, entonces se va generando una bola de nieve y en algunos casos llega a ser bien delicado. Entonces el racional es ese, es decir, decían, te presto con una mensualidad más pequeña, porque yo, banco, o SOFOM o instituto, espero en el tiempo recuperar esto a través de la actualización. La realidad es que las personas ni prepagaban los créditos como se esperaban, ni se incrementaban los sueldos como se suponía que se iban a incrementar, y entonces las personas en realidad iban teniendo cada vez más y más y más deuda. Ahora, ¿esto cómo se ha reflejado en la cartera vencida o no del Infonavit? Mira, la cartera vencida de los bancos, vamos a poner en perspectiva. Los bancos tienen una cartera vencida de menos del 3%, es decir, es extraordinaria. En esta semana tuiteé una referencia a la cartera vencida, por ejemplo, en Estados Unidos. Está cercana al 6%. Es decir, en México los bancos han sido extraordinariamente responsables al originar el crédito hipotecario. El Infonavit trae cartera entre la prórroga, que es decir, cuando no pueden pagar, que dame un año en donde se capitaliza toda tu deuda, todo lo que se va generando, se va capitalizando. Entre prórroga y cartera vencida propiamente, están arriba del 10%. Entonces, es muy significativo. Y esto tiene que ver con otros factores. ¿Y qué porcentaje será de los que están denominados sus créditos en unidades de medida? Todos, prácticamente. O sea, son, digamos... El Infonavit cambió sus créditos denominados a pesos, empezó a originar, digamos, créditos denominados en pesos apenas hace 2 años. Y todo para atrás, o sea, son más de 5 millones de créditos. Es una cantidad muy importante. Ahora, esta administración no los generó. O sea, esta administración tiene la capacidad de resolverlo, los heredó, tiene la capacidad de resolverlo, y recientemente estuvimos con gente muy importante del Infonavit platicando esto y lo vieron ya como realmente una alternativa, que es algo que, como tú bien decías cuando lo presentaste, llevo años advirtiéndoles, diciendo, se va a convertir en un tema muy delicado, va a ser un problema muy delicado. Pues adivinen qué, 2017 va a generar un problema muy delicado porque nuestra inflación es del 6%. Ahora, ¿qué implica cambiarlo? Porque supongo que algo tendrá que implicar, si no ya se hubieran colgado la medalla. Fíjate que en esta reunión que tuvimos de muy alto nivel, muy alto nivel, se dieron cuenta que el cambiarlos no descalza al Infonavit, no genera un descalce al Infonavit, porque además de entrada hay reservas para hacerlo. Hay reservas para hacerlo, hay un procedimiento para hacerlo, y lo único que va a pasar es que el crédito que se sustituye de salarios mínimos a pesos, es decir, ya no se incrementa artificialmente la cartera del Infonavit. Es lo que va a suceder, que la cartera del Infonavit, al sustituirla, ya no va a tener este incremento año con año artificial. Entonces, la cartera va a tener un comportamiento más similar a lo que tienen todas las instituciones de crédito en el mundo, que es, voy pagando, voy amortizando, se va reduciendo mi cartera en ciertas cosechas y se va incrementando en otras en función de que genero nuevas operaciones de crédito, como lo están haciendo ahora, que incrementaron el monto de crédito, tanto en el crédito, tradicional de Infonavit, como en los esquemas de cofinanciamiento, en donde permitieron que se le dé un crédito mayor al acreditado. ¿Cómo ves eso, por cierto? Porque ya subió a 1.600.000. 1.600.000 y fracciones, correcto. Mira, el Infonavit tiene un mercado, en México el 65% de las personas que trabajamos, que trabajan en México son informales. Yo en este caso soy formal, pero son informales. Y por informales no piensen nada más en el changarrero, pensemos en doctores, en abogados, en ingenieros, en comerciantes, en todo tipo de personas. Entonces, el 65% de las personas que tienen ingresos en este país no califican para el crédito Infonavit. Eso simplemente por la actividad, ¿no? Entonces, sí, porque incluso uno puede ver informalidad en el sector público, es decir, en el gobierno, porque subcontratan, digamos, gente que da recibos de honorarios y no tiene derechos. No tiene derechos, no tiene IMSS, no tiene... Ni Fobiste, ni nada. En el caso del gobierno, Fobiste no tendrían acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque están efectivamente por honorarios. Entonces, la masa realmente de personas comprando casas y departamentos, el 65% de su actividad es, entre comillas, informal o no afiliados, digamos, al Seguro Social o al Fobiste. Entonces, de entrada, el número es muy pequeño. Luego, ese otro 35%, en los créditos de mayor cuantía, ¿por qué contratarías tú un crédito en una tasa del 12%?
si puedes contratar uno con la tasa del 10,5, 10,70, hasta 9,75, hoy en día todavía podemos originar créditos en esos esquemas, ¿no? ¿Por qué contratarías un crédito con una tasa del 12%? Entonces, las personas que son un poco más sofisticadas financieramente hablando, van a decir, yo no voy, aunque me dé más en Infonavit, no lo voy a contratar. Claro. ¿Para qué lo contrato? Sí. ¿No? Entonces, se va a ver afectado principalmente en algunas personas, porque hay personas que creen que contratar el crédito hipotecario con el Fobiste o con el Infonavit es que les hizo justicia a la revolución, claro, que les dan regalando dinero, cuando no es cierto. Ellos le están prestando el dinero y lo tienen que devolver en un plazo preconvenido a un costo que es la tasa de interés. Y ahí está el secreto. La tasa de interés hoy en día, por ejemplo, en Infonavit, comparando con los bancos, es muy alta. Entonces, ¿quiénes van a contratar el crédito Infonavit? Quienes creen que les va a hacer justicia a la revolución. Uno. Dos, aquellas personas que tienen muy mal buró de crédito. Exacto, que esa es la otra, ¿no? Porque el Infonavit sí te va a prestar cuando otros no te prestan. Exactamente, el Infonavit te presta aunque tengas mal buró de crédito. Entonces, esas son las personas que van a acudir, digamos, al Infonavit, a pesar de que hayan incrementado el monto del crédito. Entonces, sí va a haber un poquito una disrupción temporal en términos cortos, aunque si analizamos los números de colocación del Infonavit del primer trimestre, se han reducido significativamente. Y va a haber quien me salga a decir, no es cierto, hemos prestado más. Sí, se han prestado más en términos de cuantía, claro, pero no en número de unidades. Nominal, ¿no? Nominal, es decir, exacto. Personas que se van a tener una nueva casa son menos porque aumentaron, y eso tendría que ver con aumentar el crédito. Aumentaron el crédito del Cofinavit, antes te prestaban 200 y tantos mil pesos, ahora te prestan 400 y tantos mil. Entonces, si tú quieres sacar la subcuenta de vivienda que tienes, que es maravilloso, y el Cofinavit es un producto muy bueno, porque te permite sacar esta subcuenta de vivienda, antes te prestaba el Infonavit 250 mil pesos por darte un número, ahora te presta 460 mil pesos. Entonces, incrementaron el monto del crédito, pero el número de transacciones se ha reducido. Entonces, ¿por qué? Por la situación que estamos viviendo en la Ciudad de México, particularmente con el marco legal que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, pues realmente con la ley de vivienda y todas estas nuevas legislaciones que implementaron. Ya se nos queda el tiempo, querido Fer, pero ¿cuál será el monto promedio de una vivienda en la Ciudad de México? Esa es una maravillosa pregunta. Yo te diría que una vivienda de menos de $1 millón en la Ciudad de México no existe. No existe, claro. Prácticamente sí. No existe. Eso hay consenso. Eso no existe. El valor promedio de una vivienda en México debe estar por arriba de los 3 y pico millones de pesos. Fácilmente, ¿no? Porque ya tienes hoy viviendas, aunque no lo creamos, de más de 100 millones de pesos. Sí. Es una cosa impresionante. La zona de Polanco se compara sin problemas con París, Nueva York y Tokio. Pues no tanto, pero sí, ya llegamos a $10,000 metro cuadrado. Claro, que era algo que tú y yo hace 5 años no podíamos habernos imaginado, y sí ha llegado a una apreciación muy importante, pero principalmente es porque no hay vivienda suficiente. Claro, en la zona metropolitana de Ciudad de México no hay vivienda suficiente y tiene que ver mucho con el marco legal y el reciente marco legal que nos han hecho el favor de poner enfrente para los desarrolladores. Pues te agradezco mucho, querido Fer, como siempre. Gracias, Ro. Vamos.